Hola a todos y bienvenidos al podcast En tu piel, el podcast de la farmacia Gómez Ulla. Yo soy la doctora Fátima Rivas y mi marido Alejandro, farmacéutico, hacemos un buen tándem y en cada episodio compartiremos con vosotros información muy interesante sobre temas de cosmética, de belleza y de salud. Pero también hablaremos con profesionales del maquillaje, la nutrición, la psicología, la medicina, el entretenimiento, es decir, sobre todo aquello de lo que nos gusta hablar con vosotros y sobre los que nos preguntáis a diario. Nos encantaría que nos acompañaseis en este nuevo camino que emprendemos desde nuestra farmacia en Santiago de Compostela para cada uno de vosotros. No os olvidéis que también podéis seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos ponemos en vuestra piel para ayudaros a conseguir una piel más sana y más bonita. Hola a todos un día más y bienvenidos al podcast En tu piel, el podcast de la farmacia Gómez Ulla. Si echo la vista atrás, unos cuantos años atrás, como os comentaba en el primer podcast, el de Pasión por la piel, y también como os comenté en un vídeo en Instagram, recuerdo cuando no me cuidaba apenas la piel, cuando no realizaba doble limpieza, cuando ni siquiera muchas veces me lavaba la cara al volver por la noche a casa, y en aquella época mi piel era bastante desastre. Es decir, hubiera necesitado de un buen consejo para adaptar mi rutina a las necesidades que tenía tanto de adolescente como en la facultad de veinteañera. Y es cierto que con los años, con todo lo que he ido aprendiendo sobre el cuidado de la piel y estudiando, he realizado muchísimos cambios en mi rutina y por tanto en mi piel, me cuido más, ahora sí que hago doble limpieza, uso protector solar a diario, pero ha habido un activo que ha marcado, la verdad, bastante la diferencia. No diría que todo el mérito sea suyo, ni mucho menos, pero llegadas a cierta edad, no os voy a decir la que tengo, pero bueno, ya estoy ahí, me preocupa el paso del tiempo, me preocupan las arrugas, me preocupa la firmeza. Es unido a mi piel grasa y a mis brotes de acné, que aún los sigo teniendo de vez en cuando, pues he de comentaros que sí que ha habido un activo que ha marcado bastante la diferencia en todos estos temas en mi piel. Por eso se ha convertido en mi activo favorito. Y quizás ya lo habréis adivinado, quizás no, os estoy hablando del retinol. El retinol es el primer activo antiedad. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen múltiples estudios, médicos, dermatólogos, porque sus resultados son claros y son eficaces en la piel. ¿Pero qué es el retinol? Os preguntaréis algunos. ¿Por qué se habla tanto del retinol? Bueno, el retinol básicamente es un derivado de la vitamina A, que seguro que os suena incluso más, y se puede hablar no solo de retinol, que el retinol es un tipo de retinoide, es como una familia, en el que tenemos padres, hijos y nietos. Es decir, ni todos los retinoides son iguales, ni todos los retinoles son iguales, y para que ejerzan más o menos acción en nuestra piel, pues va a depender de diferentes cosas. ¿Pero qué acción realmente va a tener en la piel? ¿Por qué digo que el retinol es el mejor activo antiedad? Bueno, pues porque el retinol es una molécula pequeña que hace que se produzcan cambios a nivel intracelular, es decir, dentro de las células de nuestra piel, cuando la mayoría de la cosmética solo actúa a nivel superficial. El retinol no es un exfoliante en sí, sino que lo que hace es aumentar la renovación celular desde las capas profundas de la piel, y este aumento de la renovación celular contrasta con el enlentecimiento de esta renovación que se produce con la edad. Es decir, nuestra piel se renueva más o menos cada mes, cada 28 días. ¿Qué pasa? Que con la edad, pues esto es un proceso que se va haciendo más lento. Entonces, en vez de 28 días, pues pasa a ser de 30, 35. ¿Pero qué pasa si mi piel se renueva de manera más lenta? Bueno, pues lo que pasa es que se va a ver más apagada, esas células muertas que tenemos en la capa superficial de la piel, pues eso, van a hacer que nuestro aspecto sea más apagado, que nuestra piel se vea menos jugosa, que se marquen más las arrugas. El retinol, al aumentar esta renovación celular,
nos va a aportar más luminosidad, nos va a alisar las arrugas, va a mejorar la textura de la piel y además también al producir esa renovación nos va a unificar más el tono, va a aclarar el tono de la piel. Por otro lado, también aumenta el volumen de la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. ¿Y esto por qué nos interesa? Bueno, pues porque con la edad la piel se suele hacer más fina. Seguramente si pensáis en una persona pues de 60, 70, 80 años, pensad en la calidad de su piel. Normalmente es una piel fina, incluso se convierte como una piel papel de fumar, que transparenta los vasos que pasan por debajo, ¿verdad? Bueno, pues si aumentamos el volumen de la epidermis, esa piel un poquito más gruesa también es una piel de mejor calidad. El retinol también estimula la síntesis de colágeno y elastina. ¿Y esto por qué nos interesa? Bueno, pues porque si estimulamos la propia síntesis de colágeno por la piel, lo que vamos a hacer es aportar firmeza y la elastina pues aporta elasticidad y además disminuye la degradación del colágeno, es decir, se forma más colágeno y se destruye menos, más firmeza, más elasticidad, menos se nos cae en la cara. También el retinol hace otra acción, en este caso a nivel de los melanocitos, que son esas células que producen la melanina y que son las causantes, por decirlo así de una manera sencilla, de que nos aparezcan manchas. Ya sabéis que la principal causa de las manchas es el sol. Bueno, pues el retinol en sí no es un despigmentante, pero sí disminuye esta actividad de los melanocitos, que a veces se vuelven locos y por eso hay personas que tienen más tendencia a tener manchas y por tanto tendremos menos manchas si utilizamos retinol. También tiene una actividad antioxidante, unido sobre todo a otros activos antioxidantes, como por ejemplo la vitamina C o la niacinamida, en nuestra rutina, ¿vale? Me refiero en la rutina en general. Pues esta acción antioxidante es muy interesante para luchar contra el fotoenvejecimiento y por tanto luchar también contra las arrugas, las líneas de expresión, la flacidez, o sea que tiene esta acción global antiedad tan interesante a distintos niveles. Pero es que por otro lado, como os comentaba antes, a mí me encanta también, porque además de ser un potente activo antiedad, es seborregulador, es decir, equilibra la producción de grasa en la piel y es el único activo que está demostrado que disminuye el tamaño de los poros. No os los va a hacer desaparecer, no os los va a cerrar del todo, pero sí que es cierto que como tiene esta acción seborreguladora, el canal por donde sale el sebo, es decir, la grasa, son los poros. Si producen menos grasa, pues ese canal no estará tan dilatado, estará menos dilatado, es decir, un poquito más cerradito, con lo cual mejorará su aspecto. Si además nosotros lo limpiamos bien y lo mantenemos limpio, pues esto mejorará mucho el aspecto de nuestra piel. Y por eso los retinoides se utilizan para el tratamiento del acné, muy eficaces a este nivel también. Bueno, pero os decía al principio que no todos los retinoides ni todos los retinoles son iguales y que eran como una familia. Vale, pues voy a aclarar un poquito esto. El retinoide más potente es el ácido retinoico, ¿vale? Que podríamos decir que es el papá de todos los retinoles porque es el más potente, pero también es el más irritante, porque yo os he contado todas las bondades de los retinoides, pero no os he hablado de su cara B. Tienen una cara B, luego os hablo de ella. Pero ahora estoy hablando de la familia. Entonces, el papá sería el ácido retinoico, que es la forma activa de los retinoides. Todos los retinoides de la familia al final se tienen que acabar convirtiendo en ácido retinoico al llegar a nuestra piel, a las capas más profundas de la piel, para ejercer su acción. Si nosotros usamos un retinol, este retinol en nuestra piel tiene que convertirse en ácido retinoico para hacer su acción. Y al tener que convertirse, digamos que su efecto disminuye con respecto al ácido retinoico, pero también es menos irritante, por tanto se tolera mejor. Digamos que es como el hijo del retinol. Y luego tendríamos lo que se llaman los ésteres del retinol o derivados del retinol, retinoles estabilizados, que serían, pues lo podéis encontrar en los listados de ingredientes o en el INCI como retinilpalmitate, retinilacetate, retinilpropiotate. Son este tipo de derivados del retinol que son los más seguros, los mejor tolerados, los menos irritantes, aunque también sean los más potentes. Estos serían, digamos, los nietos, del ácido retinoico, porque tienen que transformarse varias veces para llegar a él en nuestra piel. Son muy interesantes
en las pieles sensibles, para empezar si nunca hemos empezado con retinol, si queremos utilizar retinoles en épocas del año pues con más exposición al sol, si queremos usar retinol de día. De esto hablaremos un poco más adelante. También os decía que no todos son iguales porque además ya veis que hay diferentes tipos de retinoides, también hay diferentes concentraciones que van a hacer que sean más potentes o más irritantes o menos. Hay también equivalencias, es decir, si yo uso, por ejemplo, un retinol al 0,3% puro, equivale a un ácido retinoico del 0,015%. ¿De acuerdo? Es decir, va a ser igual de potente que un ácido retinoico del 0,015%. Tenéis equivalencias, con lo cual podéis ver cuán potente es ese retinol en comparación con la forma activa que es el ácido retinoico. De todas maneras, aunque luego os hablaré también de las potencias y de cuál debemos usar y por dónde empezar, pero quiero dejar claro desde ahora que tampoco hay que irse a lo máximo de todo para tener la mejor acción, la más potente, porque hay numerosos estudios en los que se han comprobado pues eso, la acción de distintos retinoles comparado con ácido retinoico, puros, etcétera, y por ejemplo, un 0,1% de retinol puro ya es suficientemente potente como para producir esas acciones que decíamos de renovación celular, de aumento de la síntesis del colágeno, de mejora de la firmeza, ¿de acuerdo? Entonces, daros cuenta de que no por decir, bueno, es que si estoy usando un retinol puro al 0,3, claro, no me va a hacer como un ácido retinoico al 0,05. Entonces, daros cuenta que sí ya tiene unas acciones muy interesantes un retinol puro al 0,1%. Entonces, siempre hay que adaptarse a cada tipo de piel. Por tanto, es mejor ir siempre de menos a más, hacerlo de manera progresiva. Si nunca hemos utilizado retinol y no sabemos cómo va a reaccionar nuestra piel a él, ¿por qué nos vamos a ir al ácido retinoico más puro? No hay necesidad, podemos ir de menos a más. Pues empezar, por ejemplo, por un éster del retinol, un retinil palmitate, utilizarlo un par de meses y ver cómo nos va, que nos va bien, que nuestra piel lo tolera, que vemos que nos mejora el aspecto de la piel y queremos pasar a un retinol puro. Bueno, pues después de esos 2-3 meses podemos pasar a un retinol puro, imaginaros al 0,1 y introducirlo también otra vez progresivamente, poco a poco, como os diré después, vemos cómo nos va y así sucesivamente. Ya os digo, mejor ir de menos a más y luego os diré por qué. Si vamos a empezar por un retinol estabilizado, un éster del retinol, como os decía, que muchas veces vienen formulados en forma de serum o incluso de crema, podríamos incluso empezar a diario. Yo os recomendaría, si nunca habéis usado retinol, aunque sea estabilizado, empezad noches alternas la primera semana o las primeras 2 semanas y veis qué tal os va. Que os va bien, que lo toleráis bien, pues pasad si queréis a usarlo a diario. Sobre todo si vuestra piel es sensible, tened más cuidado. Si vais a empezar por un retinol puro o habéis dejado ya o acabado el retinol estabilizado y queréis pasar a un retinol puro, sea del 0,1, del 0,3 o del 0,5, os recomendaría las 2 primeras semanas utilizarlo 3 noches a la semana. O, que también sería lo mismo, usarlo 2 noches a la semana las primeras 2 semanas, los primeros 15 días. Si vemos que utilizándolo esas 2 noches o cada 3 días nos va bien, pasaríamos después de esas 2 semanas o 15 días a utilizarlo día sí, día no, por la noche, ¿vale? Perdón, noche sí, noche no, es decir, a noches alternas. También durante 1 o 2 semanas, ¿vale? En este caso no hay prisa. Y si al cabo de esa semana o 2 semanas nuestra piel lo tolera bien, entonces ya podríamos pasar, si queréis, a usarlo todas las noches. ¿Que vemos que nos irrita mucho? Pues un pasito para atrás, María. ¿Que vemos que no? ¿Que lo toleramos bien? Pues ya podemos dar el siguiente paso. Pero siempre, vuelvo a repetir, a riesgo de resultar pesada, poquito a poco, pasito a pasito. Otra cosa muy importante es que siempre que queráis empezar con retinoides, siempre vuestra piel tiene que estar sana, vuestra piel tiene que estar hidratada, tiene que estar bien, su barrera, su escudo cutáneo, esa barrera hidrolipídica que tenemos que nos protege de las agresiones externas tiene que estar intacta. Porque si nosotros empezamos un tratamiento con retinoides sobre una piel que ya está reactiva, que está irritada, que está seca, que está deshidratada,
nos va a hacer más irritación, nos va a producir más, posiblemente más efectos secundarios. Y por tanto vamos a decir, uy, esto no es para mí, esto me sienta fatal, yo no lo tolero, etc. Entonces, siempre, siempre, siempre partimos de una piel sana. Los retinoides, sea ácido retinoico, sea retinol, sea el retinol que sea, debemos aplicarlos también siempre sobre la piel seca, principalmente de noche. Por lo tanto, hacemos doble limpieza, nos secamos bien la cara. Si no estamos seguros de que la cara está bien seca, esperamos unos minutos y después aplicaríamos el retinol o el retinoide. Esto lo que va a hacer es que minimizará las irritaciones. Si aplicamos retinoides sobre una piel húmeda, ¿qué pasa? Que la humedad va a favorecer la penetración del retinol, es decir, el retinol va a penetrar en nuestra piel, a absorberse mucho más rápido y esto puede hacer pues que se nos irrite más la piel. Si no tenemos la piel sana, dice, mira, uy, es que pues la verdad que sí, que ahora me salen rojeces, que tengo la piel algo irritada, que ahora con la mascarilla pues lo mismo, tengo la piel irritada por aquí, se me descama por allá, la tengo reactiva, pero quiero usar retinol, ¿qué hago? Vale, pues primero hay que curar esa piel. Tenemos que resetear esa piel, volverla al nivel base. Volvemos por los cimientos. Deberemos hacer una rutina, un tratamiento para calmar la piel y equilibrarla, con activos pues como niacinamida, cremas con ceramidas, el matricium, que es fantástico para calmar y equilibrar la piel. Así que siempre hay que partir de una piel sana, una piel equilibrada. Y ahora viene otra cosa. ¿Cuánta cantidad de retinol me he hecho? El retinol no es una crema hidratante sin más, no es un sérum hidratante sin más, no es hialurónico, eso no es una crema al uso. No podemos ponernos como si no hubiera mañana, no podemos meter la mano en el tarro o hacer ahí chorros de sérum o apretar el tubo como si no hubiera un mañana. No, debemos aplicar una capa fina, si es una crema, si es un tubo de gel, por ejemplo, un formato gel, un formato cremita, hacedlo del tamaño de un guisante. Cogéis un tamaño de un guisante y esa es la cantidad para toda la cara. Aunque se nos absorba muy rápido y muy bien y digamos, uy, parece que no me he echado suficiente, voy a echar un poquito más. Quietos, parados, que os conozco. Capa fina y eso como un guisante. Si es un sérum con gotero, porque es un sérum, por ejemplo, en aceite o más líquido, y decís, oye, que aquí medir el guisante es un poco más difícil. De acuerdo, pues fijaros siempre primero en las indicaciones del bote, que seguramente os ponga en el envase por algún lado cuántas gotas debéis echar, si son 3, 4, 5, y incluso a veces en algunos sérum os trae instrucciones pues de la primera noche poneros 2 gotas, la segunda noche 3, ¿vale? De la cantidad de gotas que tenéis que ir aplicando progresivamente. Hay algunos sérums de retinol que se pueden mezclar con la crema para ir también progresivamente al principio. Así que fijaros siempre bien en las indicaciones del laboratorio en el envase. Si tenéis dudas, también podéis obviamente preguntar a la persona que os lo ha aconsejado o recomendado cómo debéis utilizarlo. ¿Qué pasa si tengo la piel seca o mi piel tiende a seca y el retinol que voy a empezar a usar o el retinoide pues es una textura muy ligera o es un sérum muy acuoso o es un gel y noto que no me hidrata lo suficiente porque me he hecho la doble limpieza, me pongo el retinoide y luego noto que la piel aún la tengo tirante, que me pide algo más? Bueno, pues ¿puedo aplicar una crema después del retinol? Sí, pero debéis esperar unos 15 minutos como mínimo a que el retinol se haya absorbido. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues porque si nosotros aplicamos una crema justo después de ponernos el retinol, la eficacia del retinol, la absorción del retinol, también va a disminuir. Esto es interesante, como os decía antes, si por ejemplo queremos disminuir las posibilidades de irritación en una piel sensible o en una piel que nunca ha usado retinoides y queremos ir poquito a poco, como os decía, incluso hay serums de retinol que se pueden mezclar con la crema. Pero tened en cuenta que si yo estoy comprando pues un retinol puro al 0,3 y mi piel lo tolera bien, pero tiende a ser seca y quiero darle más hidratación, si yo aplico la crema muy rápido, esa eficacia del retinol también la estoy disminuyendo. ¿De acuerdo? Es para que lo tengáis en cuenta. Obviamente esto, pues podemos jugar con él para, pues como os decía, el truco de que las pieles sensibles o las que toleran peor el retinol, pues si lo mezclo con una crema o le aplico una crema después, pues lo va a tolerar mejor. ¿De acuerdo? Esto también lo hacemos a veces con el matricium. El matricium es un gran aliado de los retinoides porque como calma, equilibra
tiene una textura tan acuosa que se absorbe muy bien. Si nosotros lo aplicamos antes de aplicar un retinoide, pues nos va a paliar esos efectos irritativos del retinol, con lo cual por eso casan muy bien y nos va a recuperar mejor la piel de esa irritación que nos puede provocar un retinol puro o a altas concentraciones. Y diréis, ¿pero por qué produce esto? Bueno, pues los retinoides pueden provocar eso, irritación, sequedad, enrojecimiento, descamación de la piel, porque aumentan esa renovación celular de la que os hablaba al principio. Al aumentar esa renovación, pues al eliminar esas capas superficiales de la piel, va a dejar la piel, digamos, como más sensibilizada, ¿vale? Como una piel nueva. Además, como os decía que es seborregulador, pues por eso puede resecar un poco al principio. Estos son efectos secundarios, pero son efectos que también al principio son normales, no os asustéis. Y si duran poco tiempo, unas 2-3 semanas, pues no pasa nada porque es lo habitual, es el tiempo que necesita nuestra piel para adaptarse. Se llama, de hecho, retinización y es totalmente normal. Incluso es normal que vosotros los primeros días, si os aplicáis el retinoide por la noche, por la mañana, cuando os vais a aplicar vuestra crema hidratante, notéis como que la piel os pica un poco. Y como que, uy, esta crema hidratante me pica. No, no es culpa de la crema, es que realmente tenemos la piel más sensibilizada y por eso al echar la crema parece que nos pica un poco más. De todas maneras, debemos aplicar hidratación al día siguiente, es importante, ¿de acuerdo? Para combatir esa sequedad, esa descamación que nos puede producir el retinol, pero que sepáis que es normal. Ahora, si esa irritación es exagerada, que no la toleramos, si esa irritación se prolonga más allá en el tiempo de esas 2-3 semanas iniciales, es mejor volver para atrás, ¿de acuerdo? Porque una inflamación, una irritación crónica de la piel tampoco nos interesa. Entonces, está bien un tiempo, pero prolongado en el tiempo no. O eso, si es demasiado, si es una reacción exagerada a los retinoides, entonces hay que dar pasitos para atrás, consultad con la persona que os ha recomendado ese retinol o eso, volved para atrás, dejadlo unos días, porque esto se llama dermatitis por retinoides y también no es que sea muy muy común, pero puede pasar. Si esa reacción, como os digo, se prolonga en el tiempo o es exagerada, ¿qué debo hacer? Pues entonces debo dejar ese retinoide, ya no me lo pongo y debo tratar esa reacción exagerada. ¿Cómo? Limpieza suave, ¿de acuerdo? Si estoy utilizando limpiadores con ácidos, limpiadores que resecan la piel con jabón, no. Me busco unos limpiadores más suaves, eficaces, pero más suaves. Mucha hidratación, mucha recuperación de la función barrera de la piel y obviamente protección solar alta. Una vez que nuestra piel se ha recuperado, podemos intentar volver a reintroducir, en este caso progresivamente, los retinoides. Igual nos hemos pasado de frecuencia al principio. En vez de empezar 2 noches a la semana, hemos empezado todas las noches y por eso nos ha dado esa dermatitis. No, empezamos 2 noches a la semana durante 15 días. O igual he comprado un retinoide excesivamente potente para mi tipo de piel. Pues entonces deberé adquirir un retinoide con menor concentración. O podéis hacer lo que os dije del truco de la crema. Para minimizar la irritación, aplico una crema con el retinoide o aplico, pues por ejemplo eso, Matricium antes del retinoide. Tenemos esas opciones para mejorar la tolerancia al retinol. Y, aunque no os lo dije antes y diréis, pero esta que es la loca de la protección solar, y aún todavía casi no la ha nombrado, la acaba de nombrar ahora. A eso iba. Siempre protección solar si usamos retinoides, ¿de acuerdo? Protección solar no me vale cualquiera tampoco. Protección solar mínimo de 30, ¿de acuerdo? No me valen tampoco, es que mi crema hidratante ya lleva protección solar, mi maquillaje ya lleva protección solar. Eso no vale. Tiene que ser un protector solar, factor 30 mínimo, yo recomendaría 50. Esto todos los días, sin excepción. ¿Y por qué es tan importante? ¿Es que el retinol o los retinoides son fotosensibilizantes? Bueno, el retinol no es fotosensibilizante en sí, pero sí que es cierto que, como os comentaba antes, por ese proceso de renovación celular de la piel que lo acelera, como os digo, la piel es como una piel nueva que sale ahí, esa piel está más sensible, no ha visto la luz del sol. Entonces ve la luz del sol y dice, uy, cómo me quema. Entonces tenemos eso, más riesgo de quemarnos.
Además, si estamos utilizando el mejor activo antiedad para prevenir y tratar las arrugas, la flacidez, las manchas, ¿qué hacemos no poniéndonos el protector solar al día siguiente? O sea, estamos haciendo una cosa por la noche y deshaciéndola por la mañana. Por eso es tan importante la protección solar. También es muy importante, ya os lo digo, es la asignatura pendiente, reaplicar. No vale de nada o vale de bien poco si yo me he puesto el protector solar 50, 2 dedos o es una cucharadita de café a las 8 de la mañana, si cuando a las 3 de la tarde salgo del trabajo, ese protector solar ya se ha ido, ¿de acuerdo? Entonces hay que reaplicar el protector solar. ¿Y qué pasa con el verano y el retinol? Bueno, ya tenemos un podcast sobre si hay que cambiar la rutina en verano. Es cierto que ahora ya estamos en otoño, pero como este podcast va a quedar ahí para siempre y puede que lo escuchéis en cualquier época del año, pues os quiero avisar que si vosotros habéis empezado un tratamiento con retinol, pues como ahora en otoño, y lo habéis tolerado bien y seguís con él todo el otoño, todo el invierno, y llega la primavera y dices, ¿y ahora qué hago con el retinol? ¿Puedo seguir utilizándolo? Sí, si tu piel lo tolera bien, puedes seguir utilizándolo. Ahora bien, teniendo las precauciones de la protección solar, es cierto que no os recomendaría que si os vais a tumbar como un lagarto al sol durante 3, 4 o 5 horas en la playa o en la piscina, o si vais a andar al aire libre haciendo deporte, hombre, no os pongáis un retinol puro la noche anterior. Dejarlo para las noches que no vais al día siguiente a tomar el sol. O si os vais 15 días al Caribe o a una playa ahí de vacaciones, pues no os llevéis el retinol puro o el ácido retinoico en la maleta. Dejadlo en casa esos 15 días, poner otras cosas que va a necesitar vuestra piel si tomáis tanto el sol. Pero bueno, no tenéis por qué dejarlo. Hay personas que dicen, mira, yo como me va tan bien, pues no me voy a llevar un retinol puro de vacaciones o no voy a usar todo el verano el retinol puro al 0,3, pero voy pues a usar un retinol estabilizado pues las noches que al día siguiente no vaya a tomar el sol o no vaya a la playa. Perfecto, es otra buena opción. Bueno, y volviendo al tema de cómo usar el retinol, que sé que estáis todas ahí diciendo, bueno, ¿y cuánto tiempo entonces, si lo puedo usar todo el año? ¿Cuánto tiempo debo usar cada tipo de retinol? Entonces, si ya empecé con un retinol estabilizado, ¿cuándo debo subir? ¿A qué concentración? Que esto sé que os interesa mucho. Bueno, ¿cuánto tiempo? Como os decía, yo con cada concentración de retinol y si vuestra piel se retiniza bien, es decir, si tolera bien ese retinol que estáis usando, como mínimo lo utilizaría 2-3 meses, ¿de acuerdo? Si al cabo de esos 2-3 meses estáis contentos con ese retinol, podéis seguir. No hay siempre que subir con él. Es decir, si vosotros buscabais con ese retinol mejorar el aspecto de las líneas de expresión, por ejemplo, de las arruguitas y luminosidad en vuestra piel y lo habéis conseguido con ese retinol, perfecto, podéis seguir con él. Sea un retinol estabilizado o sea un retinol al 0,3. Ahora bien, que vosotros habéis empezado con un retinol estabilizado para ir probando, pues porque nunca lo habéis usado, etcétera. Después de 2 meses acabéis la crema o el serum y decís, oye, pues mira, lo he tolerado estupendamente, sí que es cierto que noto mi piel con mejor textura, más luminosa, pero bueno, aún le quiero atacar más al tema antiedad. Pues en ese caso, cogeros entonces, pasad a un retinol puro, pues por ejemplo al 0,1 o si queréis al 0,2 o al 0,3, pero progresivamente, ¿de acuerdo? Volvemos a empezar otra vez 2 noches a la semana y vemos un poquito las 2 primeras semanas, progresivo como os dije al principio, no me quiero repetir mucho que si no resulto muy pesada. Y así vamos poquito a poco. Que el retinol de 0,1 lo uso eso otros 2-3 meses y veo que me va bien, que mi piel lo tolera bien, pero quiero atacar un poquito más la flacidez porque aún la noto la piel algo flácida y quiero atacarle un poco más. Bueno, pues vamos a subir entonces del 0,1 al 0,2 o al 0,3. Podemos ir así progresivamente. Si lo he dejado en primavera del todo, durante todo el verano, y quiero volver ahora a usar retinol, debo volver a empezar progresivamente. Quizás si queréis no empecéis si no queréis por un retinol estabilizado. Si queréis, si estabais ya usando un retinol puro al 0,3 en mayo y ahora en octubre queréis volver al 0,3, podéis volver al 0,3. Ahora bien, progresivamente empezáis otra vez 2 noches a la semana, ¿de acuerdo? No os tiréis otra vez a usarlo todas las noches. Esto tiene sus excepciones como todo. Y hay retinoles, ya os digo, no son todos los retinoles iguales. Siempre podéis preguntarnos sobre, pues mira, oye, este retinol que usaba, ¿cómo puedo volver a utilizarlo? No hay problema, podéis preguntarnos, ¿de acuerdo? Pero siempre es mejor pecar de precavido que pasarnos de listos con el retinol.
hacedme caso, os lo digo por experiencia. Y os vuelvo a repetir, no siempre es necesario subir la concentración de retinol. Si nos va bien con un retinol puro a X concentración, estupendo, podéis seguir con él. Y siempre recordad que también necesitáis como mínimo 2 meses para ver su efecto. No es una cosa que vayáis a ver el efecto a los 2 días. Y de hecho, un error muy común, y pasa sobre todo con los retinoides formulados en textura gel o muy ligera, es que nos ponemos el primer día y dices, uy, pues no, me está irritando. Me voy a poner mañana otra vez, porque me dicen que lo use cada 3 noches, pero es que yo lo he puesto una noche y no me ha hecho nada al día siguiente. Me lo voy a poner al día siguiente, a la noche siguiente me lo vuelvo a poner, y a la noche siguiente otra vez. Y después de 3 noches no noto irritación y digo, esto me habían asustado sin motivo. ¡Hala! Todas las noches. Y a la cuarta, quinto día, ¡ras! Ahí nos da el zarpazo el retinol y ahí es cuando la piel nos aparece esa irritación, esa sequedad, todo eso. Así que cuidadín, que el retinol no da la cara al primer minuto, como a veces pasa con los ácidos. Porque es cierto que con el glicólico o con los peelings nos lo ponemos en la piel y ya nos pica. Pero el retinol no hace eso. El retinol no nos lo ponemos en la piel y ya nos pica. El retinol va a dar la cara, eso, unos días después de que empecemos con el tratamiento. Así que mejor piano, de menos a más. Y otra pregunta muy común que nos hacéis es, ¿y a qué edad empezar con el retinol? Porque si tiene tantas bondades y tiene todos estos efectos antiedad, ¿puedo empezar con 20, con 25, con 30, con 35, con 40? ¿O es una cosa para gente mayor de 50, 60 para arriba? Bueno, pues realmente, como os digo siempre, la cosmética no tiene edad. Pero aquí con el tema de los retinoides sí que haría una diferenciación. Es decir, a cualquier edad, con matices, habría que ver la piel cómo está, el estado de la piel. Por ejemplo, los retinoides, como os decía al principio, se usan muchísimo como tratamientos para el acné, incluso en adolescentes. Incluso retinoides orales, que los hay también, no solo tópicos. Os estoy hablando principalmente del retinol tópico, cosmético, pero también hay retinoides orales, que se usan mucho eso para tratar acnés, incluso adolescentes. Pero es para tratar acné. Para el tema antiedad, hombre, yo no os voy a poner una edad fija. Normalmente se generaliza a partir de los 30, porque es más o menos cuando empiezan a notarse pues, las primeras líneas de expresión, a notarse la piel más apagada, etc. Pero hay que ver, como os decía, el estado de la piel, porque hay pieles muy fotoenvejecidas, porque no han usado protección solar durante mucho tiempo, incluso jóvenes de 20 y tantos años que tienen la piel muy fotoenvejecida. O a lo mejor hay una persona de 25 años que necesita retinoides para tratar el acné adulto. Entonces, siempre hay que hacer ahí matices con la edad. Hay que ver qué necesidad tiene tu piel. A lo mejor si yo quiero un tratamiento antiedad a los 25 y no tengo la piel fotoenvejecida, pero quiero prevenir, pues eso, las líneas de expresión, el fotoenvejecimiento, pues probablemente con una vitamina C, por ejemplo, por la mañana, un buen protector solar y algún transformador por la noche me llegue y no tengo que recurrir todavía a los retinoides. Luego os hablé que los retinoides casaban bien, pues por ejemplo, con hidratantes, con ceramidas, con niacinamida, con matricium, con vitamina C, que os acabo de decir ahora, etcétera. Pero ¿cómo lo uso? Porque a veces oímos hablar de tantos activos también, ¿no? que queremos ponernos todos. Dice, jolín, es que la vitamina C hace esto, la niacinamida hace esto, otro, el retinol esto, los ajas esto, y entonces, ¿cómo lo combino todo? ¿No? Es como un puzzle. La rutina es como un puzzle que tenemos que armar. Pero no tenemos que usar todas las piezas de todos los puzzles de los demás. Tenemos que usar las piezas del puzzle que nos vayan bien a nuestra piel. Por eso es tan importante personalizar las rutinas. Los retinoides no se deben de mezclar a la vez que otros activos. Cuando digo a la vez, es decir, que os estoy diciendo que la mayoría de los retinoides los vamos a utilizar de noche sobre la piel limpia y seca. Esto quiere decir que después de limpiarnos la cara, no debemos de usar, por ejemplo, vitamina C y después ponernos retinol. O no debemos utilizar un glicólico y un retinol, porque los dos son irritantes y nos podemos hacer un cristo en la piel. Entonces, el retinol es mejor utilizarlo solo por la noche. ¿Tiene excepciones? Sí, lo que os decía antes de usar la crema en algunos casos de pieles sensibles, pieles secas, 15 minutos después. O el matricium, que podemos utilizarlo antes de los retinoides porque nos minimiza también las irritaciones. Hay algunos casos concretos, pero en general no debéis mezclar a la vez retinoides, pues por ejemplo, con alfa-hidroxiácidos como el glicólico o, por ejemplo, con la vitamina C. Es mejor que si queremos utilizar vitamina C la usemos por la mañana y el retinol por la noche.
O si queremos también utilizar ácidos porque nos van bien para la piel o queremos hacer un peeling, lo utilicemos en otra noche diferente, ¿de acuerdo? Y siempre que nuestra piel, vuelvo a deciros, esté bien, esté sana, tenga su función barrera conservada. No vayamos a liar la parda. Por ejemplo, el retinol combina muy bien con despigmentantes, pero os digo lo mismo, hay que ver cómo los combinamos en la rutina. Hay ya productos, tratamientos que vienen formulados mezclando alfa-hidroxiácidos y retinol, o despigmentantes con retinol, o salicílico con retinol para el acné, o retinoides, pero ya vienen formulados así, ¿de acuerdo? No hagáis vosotros el quimicefa en casa, no mezcléis vosotros todos los activos de diferentes productos. Si ya viene formulado así, es porque ya han comprobado que así formulado se puede utilizar. El retinol y los retinoides en general no son, os dije, fotosensibilizantes. Es decir, no van a producir una reacción en vuestra piel simplemente porque os expongáis al sol. Pero sí que es cierto que el propio retinol es sensible a la luz. Es decir, si vosotros tenéis un sérum con retinol y lo exponéis a la luz, ese retinol se puede degradar y por tanto pierde su eficacia y su acción. Por eso los veréis que los formulan normalmente en envases opacos, es decir, que no son completamente transparentes, de cristal transparente, puede ser de cristal, pero ser de un cristal opaco. O bien, si los veis en envases airless, que es totalmente de plástico por fuera y que no hay manera de tocarlo salvo con el dispensador, o me diréis, es que hay cremas con retinol y en tarro. Entonces que la abres tú y ahí está la crema, al contacto con el aire. Vale, esos retinoles que vienen en crema y que vienen en tarro, o por ejemplo contornos de ojos que también hay con retinol y vienen en tarro, esos son retinoles estabilizados. Ya tienen como una protección que los estabiliza, es decir, que hace que la luz no les afecte tanto. Por eso os digo que no todos los retinoles son iguales y que no todos los retinoles se formulan igual. Entonces, tened esto en cuenta también. Hay un activo de moda últimamente que se llama el bakuchiol, que le llaman el nuevo retinol, que es igual que el retinol, que es como el sustituto del retinol, y también os preguntáis por él. ¿Es el bakuchiol igual de eficaz que el retinol? Bueno, es cierto que tiene algunas acciones antiedad de las que tiene el retinol, pero en los últimos estudios que se están haciendo, es que el problema está en los estudios. El retinol o los retinoides son activos que ya tienen una trayectoria larga. Entonces ya se han hecho muchos estudios, ya la piel los han usado mucho en diferentes tipos de piel, se ha comprobado sus efectos, etc. Ahora bien, el bakuchiol, por decirlo así, es como un activo más novedoso, más reciente. Entonces, como su trayectoria es corta, pues todavía no se sabe bien a medio plazo o a largo plazo qué efectos tiene comprobados científicamente. Los últimos estudios, pues lo que demuestran es que sí tiene algunas acciones antiedad similares al retinol, no todas, y que es un activo que es más suave en el sentido de que no produce la irritación que producen los retinoides, por lo tanto es mejor tolerado y en pieles sensibles pues sería una opción válida, por ejemplo. Pero ya os digo, no es exactamente igual que los retinoides, no es igual de potente y tampoco produce todas las acciones que os dije antes de los retinoides. Pero en ciertos casos, como por ejemplo en pieles muy sensibles o que no toleran el retinol, sería una buena opción. Además, también sería una opción válida en mujeres embarazadas, porque los retinoides, por vía oral, en pastillas, son teratogénicos. ¿Esto qué significa? Pues que producen o pueden producir malformaciones en el feto, y esto está demostrado. Por lo tanto, no se recomiendan y por eso, cuando se pauta un tratamiento con retinoides orales, se advierte esto a las mujeres, que no se queden embarazadas. Si nos ponemos un retinoide en la piel, ¿qué pasa? ¿Produce los mismos efectos? Bueno, pues aunque la absorción en general de los cosméticos por la piel es mínima, es pequeña y no pasan en grandes cantidades a la sangre como si nos lo tomamos por vía oral en pastillas, algo puede pasar. No podemos asegurar que esa cantidad que pase a la sangre, aunque sea muy muy chiquitita, no pueda llegar al feto, porque ya sabéis que lo que toma la madre puede pasar al feto a través de la placenta. Y como además no se pueden hacer estudios en mujeres embarazadas, es decir, no podemos coger a 50 mujeres embarazadas y a 50 mujeres sin embarazar, ¿no? Y darles retinoides a ver qué pasa. Pues no se puede hacer ese tipo de estudios por cuestiones éticas. Entonces, no se puede asegurar que no exista cierto riesgo para el feto. Y total, durante 9 meses, porque no usa retinoides, pues tampoco va a pasar nada. Ese momento es para cuidarse,
para pensar en la mamá, para pensar en el futuro bebé y cuidarlo. Entonces, en ese tiempo, pues es mejor no utilizar retinoides, ni retinol, ni ningún derivado de los que os hablé antes. Como el Bakuchiol no tiene estos efectos, pues por eso es una alternativa válida para mujeres embarazadas. ¿Y qué pasa con la lactancia? Que este también es un tema controvertido. Bueno, los retinoides orales pasan a la leche. Es cierto que el bebé ya salió, entonces no le vamos a producir malformaciones, pero ya sabéis que hay medicamentos que por la leche pueden pasar al niño. Por lo tanto, pues lo mismo que hablamos de los retinoides orales y el feto. Es mejor no tomar medicamentos con retinoides orales mientras está dando el pecho. Como la absorción por la piel, os vuelvo a repetir, es muy pequeña y el bebé ya está formado y ya ha salido, es muy poco probable que pasen grandes cantidades a la leche materna. Entonces, durante la lactancia, en principio, podrían utilizarse retinoides. Yo en este caso siempre os recomendaría que si queréis usarlos, uséis retinoles estabilizados o en bajas concentraciones, ¿de acuerdo? No cojáis un ácido retinoico a altas concentraciones durante la lactancia, aunque todo sea mínimo y todo sea en poca cantidad, porque no hay necesidad de arriesgarse y realmente, pues, yo entiendo que la lactancia puede durar más tiempo que un embarazo, que el embarazo sea 9 meses y la lactancia puede estar 2 años dando el pecho una mamá a su hijo y entonces es más tiempo. Pero realmente no vale la pena arriesgarse por esto, habiendo además, ya os digo, otros activos que podemos utilizar durante esa época. Entonces hay que valorar siempre lo que en medicina llamamos el riesgo-beneficio, ¿de acuerdo? Entonces yo durante el embarazo no os lo recomendaría de ninguna manera. Durante la lactancia pues habría que valorar el riesgo-beneficio y si realmente la mamá pues va a dar pecho durante un tiempo largo al bebé, podría utilizar, pues ya os digo, algún retinol a bajas concentraciones, un retinol estabilizado, de vez en cuando, pues tampoco pasaría nada. Tened en cuenta eso, que el Bakuchiol es una alternativa para estos casos, pero que no es ni tan potente ni tan eficaz como el retinol, por lo menos no está demostrado en los estudios hasta ahora. ¿Cómo veis el tema del retinol? Porque llevo aquí más de media hora hablando del retinol, de retinoides por aquí, retinoides por allá. Os he hablado, ya veis, tanto de sus bondades como de su cara B, no quiero engañaros. Pero seguro que ya estáis deseando introducir el retinol en vuestra rutina en otoño. Bueno, por último, quiero aconsejaros que si vais a introducir el retinol ahora en otoño, que es un buen momento, lo hagáis con cabeciña, siguiendo estas indicaciones, por favor, que os he comentado en el podcast de hoy, que si aún así tenéis dudas de cuál introducir porque os perdéis en el mundo de los retinoides y del retinol, siempre podéis consultarnos, bien sea vía mail en info@farmaciagomezulla.com, por Instagram, ya sea por mensaje directo, que es gomezulla_farmacia. Aquí en el podcast, si queréis dejarnos algún comentario porque os ha surgido alguna duda, estamos para ayudaros y estamos para aconsejaros y sobre todo para que mejoréis vuestra piel, para que os sintáis bien en vuestra piel, pero siempre con cabeza, progresivamente y cuidando vuestra piel para que os sintáis mejor. Ya no os doy más el rollo con el retinol, que podría estar aquí hablando horas de este tema porque me encanta. Que sepáis eso, que es un activo muy potente, que es un activo que nos puede ayudar en nuestra lucha contra el paso de la edad en nuestra piel, pero que hay que hacerlo bien y hay que escoger bien nuestro retinol. Pues muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo podcast En tu piel, el podcast de la Farmacia Gomezulla. Hasta la próxima.